Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu acaba de revelar un secreto que sacudió a todo el mundo del espectáculo. Bar Arduk está en una nueva relación, pero lo que nadie esperaba era que la persona clave en esta historia fuera alguien que Elsin consideraba su amiga más cercana, Hande Erçel. ¿Crees que Elsin se siente traicionada por ambos? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó con una entrevista casual en un evento de caridad en Estambul. Elsin, siempre elegante pero con una tensión visible en su rostro, habló con los medios sobre sus nuevos proyectos, hasta que uno de los periodistas le preguntó qué pensaba sobre la nueva relación de Bar Arduk. El silencio fue notorio. Elsin suspiró y bajó la mirada por un segundo antes de responder: lo que me duele no es que esté con alguien nuevo, sino con quien decidió estar. Esa persona era mi confidente, mi amiga. Nunca imaginé que podía pasar esto. Los reporteros no tardaron en unir las piezas. Elsin hablaba de Hande Erçel. Lo que se rumoraba en las redes desde hace semanas ahora tenía nombre y voz. Bar y Hande, vistos varias veces juntos en cenas privadas y escapadas misteriosas, estaban en algo más que una simple amistad profesional. Pero nadie sospechaba que Hande y Elsin tenían un vínculo tan íntimo. Nos contábamos todo. Me hablaba de sus inseguridades, de sus sueños, incluso de lo que pensaba sobre Bar cuando solo eran compañeros de trabajo. Me siento usada, agregó Elsin con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Esta revelación encendió las redes. Algunos fans defendieron a Elsin, diciendo que la traición entre amigas es peor que una ruptura amorosa. Otros cuestionaron si Elsin tenía derecho a sentirse así, ya que su historia con Bar había terminado hace tiempo. ¿Y tú qué piensas? ¿Es peor que te deje tu pareja o que tu mejor amiga inicie algo con él? Comenta tu punto de vista. Mientras tanto, Bar fue abordado a la salida de un gimnasio, donde los periodistas no dudaron en preguntar: Bar, ¿puedes confirmar tu relación con Hande Erçel? El actor, visiblemente molesto, respondió sin dar muchos detalles: no tengo por qué explicar mi vida privada, pero nunca tuve intenciones de herir a nadie. Lo que vivo hoy es sincero y nace del respeto. Por su parte, Hande publicó una historia en su cuenta con un mensaje enigmático: a veces, el corazón no pregunta a quién debe amar, simplemente ama. La reacción fue inmediata. Miles de comentarios invadieron sus publicaciones, algunos con corazones, otros con acusaciones de traición. No me arrepiento de lo que siento, pero me duele que se haya malinterpretado, escribió Hande en una segunda historia unas horas después, quizás en respuesta directa al revuelo que había causado su primer mensaje. Esta vez, el tono era más defensivo, más emocional. La tensión se podía palpar incluso en sus palabras escritas. Lo que parecía una simple historia de amor comenzó a adquirir tintes de un triángulo emocional lleno de heridas sin cerrar. Los fans de Elsin comenzaron a compartir antiguas fotos de ella junto a Hande, recordando momentos de complicidad y frases de apoyo entre ellas. En una entrevista pasada, Hande incluso había dicho: Elsin es una de las pocas personas en este medio con las que puedo ser yo misma. Hoy, esas palabras se sienten como cuchillos en la espalda para muchos de sus seguidores. Por otro lado, algunos internautas comenzaron a teorizar que quizás Bar y Hande llevaban más tiempo acercándose de lo que parecía. Un usuario escribió: ¿y si la relación comenzó cuando aún había sentimientos entre Bar y Elsin? Ese tipo de comentarios intensificó aún más el debate en redes, haciendo tendencia a hashtags como #traición entre amigas y #te amo Elsin.
Elsin, en medio de la tormenta mediática, volvió a aparecer 2 días después en otro evento, esta vez benéfico, pero no evitó las preguntas. Aunque su sonrisa era impecable, su mirada parecía perdida por momentos. Cuando un reportero le preguntó si seguía considerando a Anne su amiga, ella simplemente dijo, «No tengo amigas que no sepan valorar mi confianza. Eso es todo lo que diré». Estas palabras fueron suficientes para confirmar lo que muchos ya sospechaban, el lazo entre ellas estaba roto. La herida abierta no era solo por una relación amorosa, sino por una confianza traicionada. Y eso, para Elsin, parecía imperdonable. Bar, en cambio, ha mantenido un perfil bajo desde aquel encuentro con los periodistas. Fuentes cercanas afirman que está intentando mantener la calma y enfocarse en su nueva relación sin dañar a nadie, pero también aseguran que ha tenido conversaciones privadas con Elsin en busca de cerrar el ciclo con respeto. Sin embargo, ella habría rechazado cualquier intento de reconciliación amistosa. Anne, por su parte, compartió un video días después donde aparecía caminando sola por un sendero en medio del bosque, con una canción melancólica de fondo. En el pie de video escribió, «Todo lo que florece en medio del caos tiene un valor único». Una frase que para muchos sonó como una justificación, y para otros, como una provocación. Mientras tanto, el público está dividido. Algunos consideran que Anne simplemente siguió su corazón, y que Elsin debería dejar atrás un pasado que ya no le pertenece. Otros opinan que hay códigos de lealtad entre amigas que nunca deben romperse, sin importar las circunstancias. Lo cierto es que esta historia está lejos de terminar. En un nuevo giro, una revista digital publicó mensajes supuestamente filtrados entre Anne y otra actriz del medio, donde hablaban de Bar incluso antes de que terminara su historia con Elsin. Aunque la veracidad de los mensajes aún está en duda, el impacto fue inmediato. Nunca planeé nada. Todo fue sucediendo, y sí, quizás debía haber hablado con ella antes, habría escrito Anne en uno de esos mensajes, según la publicación. Elsin, enterada del escándalo, habría enviado un mensaje indirecto en sus redes escribiendo, «La verdad no necesita explicaciones. Solo tiempo para revelarse». La frase fue tomada por muchos como una promesa de que aún tiene mucho por decir, o tal vez, de que está lista para dejar el pasado atrás con dignidad. Y en medio de todo esto, Bar publicó una foto en blanco y negro de un atardecer desde su ventana, con una sola palabra, silencio. Fue su manera de apagar el fuego, o de retirarse del ruido sin dar más explicaciones. Este triángulo amoroso, que comenzó como una historia de reencuentros profesionales y terminó como una batalla emocional expuesta en redes, ha dejado una lección para muchos sobre los límites entre lo personal y lo público. Y mientras los seguidores toman bandos, los protagonistas intentan seguir adelante con sus vidas, cada uno con su versión, su dolor y su manera de sanar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios, ¿está Elsin exagerando o es una víctima de una traición inesperada? Queremos leer tu opinión.